Buenos días, hermanos, una vez más, el Señor los bendiga. Buenos días también a todos, buenos días o buenas tardes, buenas noches, ahí donde se encuentren a través de las redes que también nos están siguiendo. El Señor los bendiga grandemente. Qué bueno es estar hoy, ya estamos en mes de mayo, ¿no? Qué rápido, ya estamos en el quinto mes, ¿cierto? En el quinto mes de este año, qué rápido está pasando el tiempo. Pero sobre todo hoy, como primer domingo, siempre estilamos de tener la Santa Cena del Señor. Pero cuando hablamos de la Santa Cena, ¿es para qué? Para recordar a nuestro Señor Jesucristo, de lo que hizo, todo aquello que pasó por ti y por mí. Pero hay algo pero muy importante que también se añade. Se añade de que hay un nuevo pacto. Dios empieza a darnos una nueva promesa, nos da una nueva promesa. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pacto. ¿Cuántos lo creen? Y mire, y vamos a ver por qué nosotros, por qué somos salvos. No solamente es porque creemos en el Señor Jesucristo. Vamos a ver por qué tenemos que recordar también este nuevo pacto. Y esto significa que había un antiguo pacto, ahora lo veremos. Acompáñenme por favor en sus Biblias al libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31 al 33. Y dice así la palabra de Dios. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi buen Padre Celestial. Queremos que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Seas tú guiándonos, Señor, acerca de lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, de que seas tú hablando a través de mis labios, mi buen Señor, y que no sean palabras de hombres, sino palabras tuyas que necesita tu pueblo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Como decía, este es un mensaje de la historia del pacto actual, la cual es muy importante y es la razón por qué somos salvos nosotros. Y sería bueno que tengamos y pongamos atención. Y además, lo primero que viene a mi mente es, ¿qué significa pacto? Pacto significa una promesa. En el Antiguo Testamento, la palabra en el original que se usa es promesa. Y ahora vamos a ver cuáles son las promesas de Dios cuando lo utilizó. Pero y en el nuevo pacto significa un contrato, significa disposición, significa acuerdo en el nuevo pacto. Digo en el Nuevo Testamento, en el griego, ¿no? ¿Y qué conocemos lo que es un contrato? Muchos de nosotros hemos hecho un contrato alguna vez en nuestras vidas, ¿cierto? Hay contratos escritos, contratos hablados o puestos de acuerdo, pero al fin y al cabo tenemos contratos. Siempre los contratos son de dos partes, ¿cierto? Por ejemplo, de una venta es el que compra y el que vende. Por ejemplo, un contrato es el que renta una casa, un departamento y el que está rentando el departamento. Siempre hay dos personas. A menos que sea un contrato, por ejemplo, de trabajo en donde existe una sola persona y toda una institución. Pero siempre son dos partes. Y esto también sucede en las cosas de Dios y en los pactos que Dios nos ha dado. Pero también dentro de los... hay un sonido raro, ¿cierto? Pero dentro de ese pacto o de ese contrato hay promesas.
hay promesas o hay acuerdos, compromisos, por ejemplo, ¿no? En el contrato podemos poner compromiso A, B, C, D, E, etcétera. Y también vamos a poner las señales o los símbolos de ese acuerdo. Todo eso ya está normado legalmente, pero es algo similar con el pacto de Dios. Incluso en un contrato, en un pacto, un acuerdo, hay penalidades, ¿no? Y ahora vamos a ver que tenemos varios pactos que Dios hizo en el pasado. Por ejemplo, tenemos el pacto que Dios hizo con Noé, cuando en Génesis 6:18 el Señor le dice a Noé que él iba a establecer un pacto, que ellos se iban a salvar porque iba a haber un diluvio, y le dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En otras palabras, que iban a entrar en el arca solamente ellos y que se iban a salvar, porque Dios había encontrado al único hombre y su familia que tenía gracia, por lo cual Dios hizo un pacto con Noé. Después tenemos una señal y también como un pacto en Génesis 9:13, cuando dice el Señor le dice: hago un pacto contigo, Noé, nunca más voy a hacer un diluvio, y como prueba y como señal voy a poner mi arco, el arco iris. Dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto, del contrato entre mí y la tierra. Y añade: y cada vez que yo vea este arco recordaré este pacto, decía el Señor. Entonces tenemos, ¿no?, dos personas, Noé y Dios. Tenemos señales, tenemos compromisos, etcétera. ¿Okay? También tenemos otro pacto, fue el pacto abrahámico, donde el Señor le dice a Abraham, que no tenía hijos, le dice: yo haré un pacto contigo, tú serás padre de una muchedumbre, le dice, ¿no? Génesis 17, 9, dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo que él sería padre de muchas naciones, padre de muchas etnias. Vaya tomando en cuenta todo eso. Y una señal. ¿Cuál fue? La circuncisión. La circuncisión fue como señal de ese pacto, para que el hombre no recuerde esa señal entre Dios y el hombre. Hizo también un pacto entre Abraham, Isaac y Jacob. Ahí en Éxodo 2, 24 en adelante dice así: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Sucedía de que Ya, ahora sí. Listo. Continuemos. Entonces, veamos Éxodo capítulo 2, verso 24 al 25. Dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. ¿Qué sucedió? No vayan a pensar que Dios se había olvidado de su pacto, ¿eh? No vayan a pensar de que, ay, verdad, que yo hice pacto con Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? No es que Dios se había olvidado, no es que Dios estaba ocupado y entre esas cosas se había olvidado, ¿no? Y dijo: verdad que acá están mis hijos, ¿verdad? No, Dios no es un padre así, ¿no? Simplemente lo que está tratando de ser es bastante poético en cuanto a que el pueblo se apartó de Dios. Acuérdense de que 70 familias entraron, ¿no? O 70 personas entraron a Egipto cuando había la hambruna. 70 personas. ¿Y cuántas personas salieron? 600,000 personas salieron de Egipto cuando Moisés los sacó. ¿Y qué pasó durante todo ese espacio? Se olvidaron de Dios. Siguieron haciendo sus cosas.
desgustaron todo lo que había en Egipto y se olvidaron de Dios. Pero cuando el faraón se olvidó del Dios el Dios de José, quien fue que ayudó a Egipto, empezó a esclavizar a todos ellos. Y recién 400 años después, empezaron a clamar a Dios. Y cuando escuchó Dios, dijo: uy, ¿verdad? Ellos son mis hijos. ¿No? Y se acordó y empezó a mover las cosas para que salga el libertador, Moisés, en este tiempo. Ok, entonces el pacto es contratos y que cada parte tiene que cumplir su parte. ¿Y cuál fue el pacto que hubo con el pueblo de Dios? Ahora sí vamos a Éxodo 6, del 6 al 9. Mira lo que dice Dios. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Anoten eso. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. ¿Qué más dice? Yo, Jehová. Esta parte a mí me encanta, cuando dice yo, Jehová. Ahí está en las Escrituras. Como decir: esta es mi firma, este es mi sello, así se hará, ¿no? Como el sello del contrato. Entonces acá vemos que las partes involucradas era el pueblo hebreo y Dios, ¿no? El acuerdo era que iban a ser liberados de la esclavitud del faraón, serían liberados de las tareas pesadas, serán tomados, y esas son las promesas y compromisos, serán tomados por pueblo figurativo, serán tomados por familia de Dios, serán tomados como esposa de Dios, porque los iba a cuidar de esa manera. Y vuelvo a decir, era una manera figurativa de lo que estaba haciendo. Y le decía: yo seré vuestro Dios. En otras palabras, yo seré vuestro esposo, como un esposo, y ustedes serán mi pueblo, mi esposa. Y esa misma figura es que la iglesia es la novia de Jesucristo, que tiene que ser la esposada. Jesús estará esperando en las nubes a su iglesia. Es la misma figura. Dice: y les daré la tierra que prometí, que te dará una prosperidad, te dará una propiedad en los cielos eternos y una ciudadanía, que es el reino de los cielos. Porque el Señor dice: todo lo mío es tuyo. ¿Cierto? Cuando nos casamos, ¿qué es lo que pasa? Las cosas que son mías ya no son mías solamente, sino son la de la otra persona, la esposa o el esposo, ¿cierto? Ya no te pertenece solamente a ti. Claro que hay algunos que dicen: bueno mi amor, ahora lo tuyo es mío y lo mío es mío, dice, ¿no? No, pero así no es, así no son las cosas, ¿no? Lo tuyo es nuestro y lo mío es nuestro. Así es las cosas. Igual, de la misma manera es lo que hace Dios. Por eso que nosotros somos los herederos de Dios. Nosotros vamos a heredar la tierra porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Amén. Somos los hijos de Dios. Y si somos los hijos de Dios, nuestro Padre Celestial nos ha puesto a nosotros en su testamento que heredaremos todo lo que es de Él. Alguien tiene que decir amén hoy día. Ahora, ¿cuál era el compromiso? ¿Cuál era el compromiso de ese pacto del hombre para con Dios? Porque Dios dijo que los iba a liberar. Dios dijo que iba a ser su pueblo. Dios dijo que los iba a cuidar y proteger. Y así fue, ¿cierto? Como esposo que protege a la esposa, como el esposo que da el alimento, que da el agua, el alimento, la cobertura. Dios estaba hablando de esa manera figurativa.
¿Por qué? Porque cuando salieron al desierto, ellos tenían hambre y el Señor dio maná. Se cansaron del maná y el Señor le dio codornices, ¿no? Tenían sed y les daba agua. Llegaron a un lugar que el agua incluso estaba amarga, que no era bebible, pero el Señor hizo un milagro también, convirtió esa agua en agua dulce para beber. Todo lo que ellos tenían necesidad, Dios se lo daba. Es más, hasta la vestidura no se les gastaba. Los vestidos, los zapatos no se les gastaron durante 40 años que estuvieron dando vueltas y vueltas por el desierto. Todo lo proveía el Señor, porque nuestro Dios es Jehová Jireh. ¿Cuántos lo creen? Él nos provee, Él nos da. Ni se enfermaron siquiera en el desierto. Y cuando pecaron y salieron esas víboras que picaban y mataban a la gente, y la gente empezó a implorar a Dios, el Señor le dijo a Moisés que levantase una serpiente de oro, ¿cierto? Y todo aquel que era picado lo miraba y era sano en ese momento. Buscó la solución. Es que Dios siempre está dando la solución al hombre cada vez que el hombre se desvía a seguir su propio camino. Y eso sucedió porque hubo rebeldía en el pueblo del Señor. Entonces, ¿cuáles eran los compromisos del Señor? Del hombre para con el pacto con el Señor. Primero vamos a Éxodo 20, del 3 al 17, y ahí vemos dos partes básicas. Primera, amar y honrar solo a Dios. Amar y honrar solo a Dios. Primera parte. Verso 3 dice: no tendrás, ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Cuántos celosos hay acá? A ver. No levanten la mano, no levanten la mano. Y celosas también, ha dicho ese paso. No pasen piolas, ¿ah? Ya. Dice: fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hasta ahí nomás. Amar a Dios sobre todas las cosas y honrarlo. Amar y honrarlo. Eso es lo que pedía Dios dentro de ese pacto, ¿no? No tener dioses ajenos. No tener dioses ajenos. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, el pueblo no cumplió. Pero es que dice: Dios es un Dios fuerte y celoso. Yo estaba compartiendo ayer en Proyecto Vida Varón, le decía: ¿qué pasaría si tu pareja, tu esposo, tu esposa se acerca a ti y te dice: mi amor, cuánto te amo, y tú eres para mí lo máximo, el más bello de toda la tierra, ¿no? Como sí, así mi esposa me dice siempre, pero... Y de pronto, cuando tú le estás diciendo eso a tu esposa o a tu esposo, o a tu novia, a tu novio, agarras tú el celular de él o de ella y de pronto encuentras una foto de otro o de otra. ¿Qué le dirías? Mi amor, qué linda foto. ¿Ah? ¿Le dirías eso? No, hay uno que saldría peor que fulminado, así. Inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque es celoso. Imagínate, tú estás alabando y adorando a Dios y sacas tu billetera y tienes la foto de San Jorge. Imagínate. ¿Dios cómo se pondría? Celoso completamente. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que habla Dios. Dios es un Dios celoso, que solamente a Él amarás y adorarás. El pacto era amar y honrar solo a Dios.
la segunda parte del pacto dice amar y respetar al prójimo. Verso 12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién es tu padre y tu madre? Nuestro prójimo, ¿cierto? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Verso 13: no matarás. ¿A quién? A tu prójimo. Otra vez. 14: no cometerás adulterio. No te meterás con la esposa o el esposo de otra persona, de tu prójimo o tu prójima, aunque es lo mismo, prójimo. 15: no hurtarás. No le quitarás a tu prójimo nada. 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, bueno, ni su auto, ni su moto. ¿Qué más? Ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. ¿Y tú sabes lo que significa prójimo? Significa próximo. Dile, mira lo que está a tu costado, dile, tú eres mi próximo. Ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo, el que está al costado tuyo, el más próximo. Entonces, había dos compromisos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Y como no cumplía el hombre este pacto, entonces el hombre, por lo tanto, si no cumplía ese pacto, tenía que morir. ¿Por qué? ¿No? Porque ¿qué es lo que dice? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces tenía que morir. Pero en Levíticos Dios le da la oportunidad al hombre de hacer el intercambio de muerte. Ponían a un cordero, ponían a un buey, ponían una res, lo que fuere, en ofrenda de paz, dice. Y en Levíticos 4 habla acerca de las ofrendas de paz, pero cada uno, como por ejemplo verso 9, verso 11, habla que después de la ofrenda de paz, conforme a esa ofrenda de paz con Dios, para arreglar esa penalidad, digamos así, Dios perdonaba sus pecados. Salió la respuesta. Pero ¿te imaginas todos los años tener que estar ofreciendo un sacrificio? Porque una sola vez al año se ofrecía ese sacrificio. Pero imagínate, solamente suponte, sales del templo después de dar ese sacrificio y eres libre de pecado. Sales del templo y de pronto te encuentras con alguien y le cuentas una mentira. Nuevamente, pecaste. ¿Y ahora qué tenías que hacer? Esperar hasta el siguiente año para pedir perdón por tus pecados. Qué terrible, ¿no? Tenías que esperar, porque era una sola vez al año que se hacía eso, ¿no? Sigamos. Entonces el pueblo fue infiel y no cumplió. Vamos a Jueces capítulo 2, verso 11. Mira, solamente como muestra un botón. Dice, Jueces capítulo 2, verso 11, dice: después los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12: dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Wow, provocaron a ira a Jehová. ¿Te acuerdas cuando dije, imagínate que encuentres la foto de otra persona en el celular de tu pareja? ¿Te pondrías feliz? No, tendrías una ira. Ahí está. Igual, verso 2 dice: los cuales provocaron a ira a Jehová. Mira, ni bien, Jueces es después de Josué, ni bien murió Josué, empezaron a pecar. Ni bien murió Josué. Dejaron, se olvidaron todo lo que hizo Dios.
Se olvidaron todo que Dios había abierto el mar para que pase el pueblo. Se olvidaron que Dios había dado comida, que había dado bebida, que los había cuidado. Tenía la columna de fuego en la noche para que no tengan frío y también para que tengan iluminación. Tenía la columna de humo en la mañana para que el sol no los caliente ni los achicharre ahí en el desierto y les dé frescura. Dios los cuidaba, los protegía, porque Jehová es Jehová Jireh, nuestro guardador, nuestro cuidador, nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios los trató como infieles, los trató como, porque Dios es un Dios celoso, los trató como que no guardaron el pacto de fidelidad. Y Dios dice que visita la maldad de los padres hasta la 4ª generación de aquellos que lo aborrecen. Porque cuando ponen a otro Dios por delante de Él, Dios los aborrece. Y si vemos, usted en su casa puede leer Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y va a ver de vez en cuando subía un rey en Israel o en Judá, dice ahí, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y pasaba unas cosas terribles. En otras palabras, si tú, que tienes un pacto con tu esposo y tu esposa, y tienes una infidelidad, estarías rompiendo ese pacto. Y se rompió ese pacto. Y por eso, entonces Dios, por eso dijo, yo amo a este pueblo, yo lo amo. Así que les voy a dar una nueva oportunidad. Voy a dar un nuevo tiempo, una nueva promesa. Y mira, ahora sí vamos nuevamente a Jeremías 31 al 33. Lo que leímos al principio. He aquí, dice Jehová, que vienen, dice Jehová. Perdón, me perdí. Así, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, nuevo contrato, nuevo acuerdo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, ¿qué? El pacto. Ellos invalidaron. Dios no invalidó el pacto. El pacto lo invalidó el pueblo por haber sido infiel. Ellos invalidaron el pacto. Aunque yo fui, ¿qué? ¿Qué dice? Un marido. ¿Te das cuenta? Porque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Te das cuenta la figura, cómo Dios está poniendo en ese pacto? Porque Jehová dice, yo los he cuidado como esposo. Los he cuidado, los he protegido, les he dado buena temperatura para que vivan, les he dado de comer, les he dado de beber. Cuando ha venido el enemigo, los he protegido. Así decía Jehová, así decía Dios. Yo fui como un esposo, pero ellos invalidaron mi pacto. Y dice, ¿qué más? 33. Pero este es el pacto que haré, futuro, con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré por Dios, seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Entonces, tenemos un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? ¿Cuál es ese nuevo pacto? El pacto es Jesucristo. Vamos a Mateo, ahora sí vamos a Mateo capítulo 26, 27. Estamos corriendo un poquito por la Biblia, pero queremos dejar que la Biblia hable. Mateo 26, 27, y dice Jesucristo, y tomando la copa Jesucristo, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo que bebed de ella todos. ¿Por qué? Porque esto es mi sangre de ¿qué? Esta es mi sangre del 28. Sí, 28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, gloria a Dios, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. O sea, la sangre de Cristo
es el nuevo pacto, es el nuevo acuerdo, es la nueva promesa, la remisión o el perdón de los pecados. Por eso que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, se limpia todo ese decreto que está en contra nuestra, donde está todos nuestros pecados, donde el diablo dice, mira todo lo que hizo, ¿no te acuerdas que hizo todo esto? Y estamos señalados por el diablo. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos limpia de todo pecado, y esa hoja, ese libro es limpiado y está blanco por la sangre de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe? Ese es el nuevo pacto. Entonces, y si tú recibes a Cristo, eres parte de ese nuevo pacto. Tú me dirás, pero pastor, pero está diciendo la escritura de Jeremías de que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero yo no soy de la casa de Judá ni de Israel, porque yo soy más amerincaico que hebreo, ¿no? Entonces, no soy de esa casa, ¿no? Todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna, dice el Señor. Mira, sígueme a Mateo capítulo 8, verso 10. Yo sé que no lo tiene ahí mi hermano, pero Mateo 8, capítulo 10 y 11. Mira lo que dice el Señor, y aquí es también una muestra. Aquel que quiera oír, dice el Señor así: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Verso 11, esta es la que me encanta. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Cuál es el contexto? El contexto era que vino un centurión romano, no era Israel, no era de Judá, era un centurión romano, y le dijo al Señor: Señor, por favor, mi siervo está enfermo, ¿puedes sanarlo? Claro que sí, vamos. No es necesario que vayas, no soy digno que entres a mi casa, pero con una palabra tuya esto se sana. Y el Señor se maravilló. ¿De quién? Del romano, del gentil. Y mira, y ahí viene el verso 11, dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Dónde estaba Jerusalén? En el Medio Oriente. Y vendrán muchos del oriente y del occidente, ¿no? Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio una promesa a Abraham, en la cual le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Todas las naciones, todas las etnias de la tierra. Aleluya. Y nosotros pertenecemos a una etnia, y por Abraham somos benditos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Otro botón. Vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 10, 22. Y mira, sucede algo, te voy adelantando. Pedro estaba durmiendo y de pronto vino un ángel y le dijo: viene gente de Cornelio, ve a su casa, ve y predícales acerca del evangelio. Y Pedro, como Cornelio era un romano gentil, no quería entrar, pero sin embargo lo hizo, fue y predicó el evangelio. Hechos capítulo 10, verso 22. Sí. Y sucede que cuando Pedro estaba predicando el evangelio a Cornelio y a toda su familia, que todos eran romanos, gentiles y todo lo demás, cayó el Espíritu Santo y los apóstoles se maravillaron. Los apóstoles se maravillaron ¿de qué? De que también los gentiles estaban recibiendo el bautizo del Espíritu Santo. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene un buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerse venir a su casa para oír tus palabras.
Es en ese contexto. Cornelio, el centurión romano, el gentil, también fue parte del reino de los cielos. Por eso cuando el Señor dice que vendrán del oriente y del occidente a sentarse en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, está hablando que también nosotros seremos parte de ese reino. Y cuando venga la boda del Cordero, ahí estaremos festejando en el banquete que el Señor nos dará a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, el pacto nuevo era la sangre de Cristo. Y este es un solo pacto, nuevo y eterno. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados. Hebreos 10:10, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados. Y por eso digo, ¿cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? Amén, somos santos. No somos santos los que tienen su aureola, por si acaso, los que están ahí en esas. No, esos no son santos. Santo significa apartados para Dios. Y todos aquellos que recibimos a Cristo somos apartados para Dios. ¿Alguien tiene que decir amén? Y la promesa y el compromiso de Dios es este. Hebreos 10:16 dice así: este es el pacto que haré con ellos. Mira. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes le escribiré. 17, añade, y nunca más me acordaré ¿de qué? De sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. ¿Sabe? Te hago una pregunta. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál es el mandamiento que ahora nos ha traído? Que es amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo y como a ti mismo. ¿Cuántos lo saben? Todos lo sabemos. Se cumple porque el Señor ha puesto su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Lo sabemos. Y debemos de actuar conforme a lo que Dios ya nos ha mandado. Entonces, nuestra parte es cumplir lo que siempre Dios ha querido, que amemos a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y cuando digo sobre todas, no hay nada que pueda ser puesta por encima de Dios. ¿Qué puede ser por encima? De repente tu propia familia, de repente tu propio trabajo, tus propias hobbies o lo que fuere. Cuando tú lo pones por delante de Dios, no, después voy a la iglesia, no, después oro. Cuando lo pones por primero que a Dios, estás siendo idólatra. Estás incumpliendo lo que dice el Señor. Mira, Mateo 22, 36, 40, ahí está donde lo que estamos hablando. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Recuerdan cuando hablamos al principio en Éxodo 20? Dos compromisos, amar a Dios y amar a tu prójimo. Jesús lo amplía. Amar a Dios, amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Así que cuando decimos a veces, cuando debemos hacer un cambio y decimos primero yo, segundo yo, tercero yo, está hablando de amarte a ti mismo. Porque tú no puedes dejar de amarte. Si hay algo que no está bien, si hay algo que perjudica tu ser, que algo que perjudica tu alma, tus emociones, tus sentimientos, entonces estás haciéndote daño. Y si te estás haciendo daño, no estás amándote a ti mismo. ¿Y cuál será la señal? La señal será las arras del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hablamos de señal? La señal en el cielo, que el arco iris, la señal de ¿cómo se llama? La circuncisión. Y ahora, ¿cuál es la señal?
las arras del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuáles son? A ver, Efesios capítulo 1, verso 13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La señal es ese sello que te da el Espíritu Santo de la promesa. Porque cuando tú eres de Cristo, cuando Dios te salva, te separa, el Señor te pone un sello. Así como cuando estamos en el campo, y siempre lo digo, cuando estamos en el campo y hay varias reses por ahí, tú sabes cuáles son tus reses porque tú le pones tu propio sello, ¿cierto? A las reses. Incluso en la sierra hay algunos animalitos que les ponen en la oreja, ¿no? Unas lanas de colores para saber si son tuyas o no son tuyas. Cuando lo ves de lejos, dices, ¡ay, esta es mía! Eso son las arras. Ese es el sello que cuando tú estás caminando, el Señor te mira y dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Te está viendo. Esas son las arras. Esa es la señal de esta promesa, de este contrato. ¿Y cómo debemos de hacer para estar dentro de esta promesa? Debemos de creer. Solo creer. Tener fe. Termino con este verso. Juan capítulo 3, verso 16 al 18. Todos los conocemos. ¿Qué dice cuál? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, o que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero mira el 18, vamos al 18 por favor. Dice, el que en Él cree, mira, esta es parte del contrato, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y detengámonos ahí. Acá hay dos cosas que tenemos que ver. Sabemos que la palabra cree o creer viene del original pistis, y pistis está hablando de fe. Y no solamente fe, sino que seamos seguidores del Señor. Y dice creer, porque podemos creer, sí, Jesús nació, Jesús es el Hijo de Dios, sí, pero hasta ahí nomás. Si es así, no estás dentro del contrato, porque no solamente es creer, sino tener fe en Él, que en Él hará. Y habla de otra palabra, condena. ¿Sabes? ¿Quién habla de condenación aquí en la tierra? ¿No es el juez? Cuando el juez dice, lo condeno a 5 años de prisión, ¿qué está haciendo? Está condenando a la persona, ¿no? Cuando viene el alcalde y dice, los condeno como marido y mujer, ¿no? No, eso no dice, ¿no? No, lo siento. No. Pero estamos hablando de que el juez, solamente el juez condena, ¿cierto? El alcalde no puede condenar. Un juez solamente condena. ¿Y cuándo va a suceder esa condenación? Porque dice, ya ha sido, o sea, futuro, ha sido condenado. ¿Y cuándo va a ser esa condenación? Cuando venga el trono blanco. Apocalipsis capítulo 22, si no me equivoco. Cuando baje el trono blanco y empiece el juicio de Dios a las naciones. Ahí estará la condenación. Nuestro juez, nuestro Dios, hará justicia. Y a los que tengan el sello, las arras del Espíritu Santo, te dirá, pasa adelante. Y aquellos que no la tengan, ya han sido condenados. Ni siquiera va a emitir una condena, porque ya han sido condenados. Así que el nuevo pacto es creer.
El nuevo pacto es ser discípulos. El nuevo pacto es ser bautizados. El nuevo pacto es guardar sus mandamientos y aplicarlos. Mateo 28, 19, que dice, el Señor Jesús dice, por tanto, id, haced que... discípulos, ¿en serio? Yo creía que tenía que estar haciendo campaña de evangelismo. Creen en el Señor Jesucristo, y los dejaba y me iba. No es así. Es predicar, buscar a aquellos que recibieron a Cristo y enseñarle una disciplina. De ahí viene la palabra discípulos. O sea, que tienen que ser enseñados. Eso es discípulos. Y que tienen que ser enseñados según lo que dice la Escritura. El que no cumple la Escritura no es discípulo. A todas las naciones, a todas las etnias, nosotros somos unas etnias, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el 20 dice, enseñándoles, ¿ves? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué nos ha mandado el Señor? Amaos los unos a los otros, amaos a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Nada más nos enseñó el Señor. Enseñando que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la promesa del Señor. Creer, aplicar, ser discípulo y caminar en Él, aparte de ser bautizados en agua. Hermanos, este es el nuevo pacto que el Señor nos dio para que tú y yo seamos salvos. Es cierto, por eso que este tiempo es llamado tiempo de gracia, porque es sencillo realmente ser cristiano, es sencillo seguir a Dios, es sencillo, porque solamente es creer en el Señor Jesucristo, seguirle a Él, guardar sus mandamientos, y llegaremos al Padre, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos va a dar la verdad, Él nos da el camino al Padre, y Él es la luz, Él es la vida. Hermanos, solamente Cristo y su nuevo pacto nos libera y nos salva. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Oremos. Señor, gracias, mi buen Dios, por tu palabra. Gracias por lo que has hecho, Señor, y esta nueva promesa que nos has dado a través de Jeremías, que ya se cumplió, Señor. Es cierto que tú, Señor, hablaste a Jeremías 600 años antes todavía, antes que Jesús nazca, pero tú ya todo lo tenías en mente, Señor, por amor a nosotros. Como dice tu Escritura, de tal manera amaste a la humanidad. Y sí, Señor, gracias, porque tú nos amas, tú nos guardas, tú nos guías y proteges. Pero sobre todo, Señor, nos provees para todas nuestras necesidades. Gracias te damos. En esta mañana, Señor, quiero entregar mi vida y mi voluntad a ti, Señor, porque ahora entiendo, mi buen Padre Celestial, que solamente tú perdonas nuestros pecados. Tú solamente borras todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, y tú nos vuelves unas nuevas criaturas, Señor, y nos ves a través de la sangre de Cristo, sellados con tu Santo Espíritu. Me entrego a ti, Señor, en esta mañana, a ti. Gracias te damos. Oro así en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. El Señor te bendiga. Aleluya.